Voy a decir algo concreto acerca del proceso de paz. Otra de las frases habituales es: para mí la solución pasa por la creación del Estado palestino. Como si hubiera alguien que nos dice: no, yo no quiero un Estado palestino. Ustedes saben que nos confunde a los israelíes, de izquierda, derecho, centro, arriba, abajo, no tiene nada que ver la postura política. Esta obsesión con decir la solución pasa por la creación del Estado palestino, porque tiene como único objetivo confundirnos. La primera pregunta debería ser: decime, nene, ¿la solución a qué problema? Porque yo creo que el problema fundamental del Cercano Oriente es que hay guerra. Si vos creés que el problema del Medio Oriente es que no hay suficientes estados árabes y que por lo tanto habría que hacer más estados árabes para que hagan la fantástica contribución que han hecho hasta ahora a la tecnología, a la ciencia, a las artes y a la paz, entonces tenés razón, no hay que hacer un Estado palestino, hay que hacer 4. Hay que hacer un Estado palestino, hay que hacer 5 o 6 estados árabes. Arabia Saudita tiene territorio para hacer 23 estados, si ese es el problema. Pero me parece que ese no es el problema. El problema es que no hay paz en Medio Oriente. Si el problema es la guerra, decime, ¿de dónde sacás que la creación de un Estado palestino acerca más la paz que la no creación de un Estado palestino? Porque si la creación del Estado palestino quiere decir paz, todos los, te diría, por suerte en ningún caso hay todos los israelíes. El 95% de los israelíes mañana afirman, por favor, que se cree un Estado palestino. Nadie hizo más que Israel por la creación del Estado palestino. Nadie hizo más por darles universidades y autonomía y carreteras y voto a la mujer y servicios públicos. Son la crème de la crème del mundo árabe. No hay ninguna población árabe que viva tan bien como la población palestina, a excepción de los árabes israelíes. Es más, cuando nos acercábamos a la creación del Estado palestino, después de los acuerdos de Oslo, hubo mucha más guerra, hubo un baño de sangre que Israel no vivió en toda su vida. Entonces, ¿de dónde, y no voy a agregar más palabras, de dónde sacás que la creación de un Estado palestino es la solución para el problema de la guerra? La solución para el problema de la guerra tiene que ser eliminar la causa por la que hay guerra. Y la guerra no empezó porque no hay un Estado palestino. La guerra empezó porque los árabes no quisieron que haya un Estado judío. Por eso hay guerra. La guerra en el Cercano Oriente no empezó porque Ariel Sharon subió al monte del templo. Porque si fuera así, querría decir que antes de que Ariel Sharon subiera al monte del templo no nos mataban. La guerra no empezó por la ocupación de 1967, porque en 1964, 3, 2, 1, 0, 59, 49 y 50 también nos mataban. Quiere decir que la ocupación no tiene nada que ver con esto. Es más, hay preguntas que son prohibidas, y es la que yo hago habitualmente en las universidades cuando me permiten. La pregunta prohibida es: ¿y por qué no crearon un Estado palestino en 1949, 50, 51, 52, 53? ¿Por qué solamente a partir del 68 dicen que quieren los territorios que Israel tomó en el 67 para crear un Estado palestino? ¿No es esto un absurdo? Otra pregunta prohibida para los progres de turno. Mira qué fácil y qué prohibida. ¿El régimen de Irán es de izquierda o de derecha? Nada más que eso preguntar. Se van a contestar enojado, porque habitualmente es eso. La respuesta es: cuando uno quiere eludir el debate, lo que dice es: ¡ah, sos un fascista! ¡ah, lo que fuere! Pero no pueden contestar esa pregunta. Porque el régimen de Irán, por donde lo quieras mirar, en donde una minoría ilustrada aplica penas sanguinarias y medievales por crímenes rituales, en donde la opresión abarca toda la sociedad, en donde la mujer es cuarta categoría, en donde los homosexuales son decapitados. El régimen de Irán es el régimen más derechista que nació en la historia humana desde el nazismo. ¿Y por qué no pueden contestar a la pregunta? Porque la izquierda lo apoya. Y entonces van a desenmascararse claramente. Ustedes saben que estamos en la Tercera Guerra Mundial, y no discutamos cuándo empezó y cuándo no empezó, y si es guerra o es guerrita. Estamos en una guerra. Para mí es la Tercera Guerra Mundial. Y en la Tercera Guerra Mundial el rol de la izquierda es exactamente el rol de la izquierda en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial empezó el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. Dicho sea de paso, la invasión de Polonia fue un casus belli. La Kristallnacht no fue casus belli. Matar a judíos nunca fue casus belli. No era suficiente para declararle la guerra a Alemania. Para reflexionarlo, ¿no? Pero invadir Polonia sí lo fue.
Pero el 1 de septiembre de 1939 se declaró la Segunda Guerra Mundial porque la semana anterior, el 23 de agosto de 1939, se firmó el trato nazi-comunista de no agresión. Eso fue lo que permitió la guerra. Porque la izquierda, en ese momento, cuando tenía que optar entre el centro-derecha liberal, occidente, y a los trogloditas sádicos de Alemania, optaron por los trogloditas sádicos, porque ellos lo describen como una guerra entre burgueses, en la que da lo mismo quien gane. Y ahora, cuando tienen que optar entre el centro-derecha liberal, occidente, las democracias occidentales, y los trogloditas medievales de Irán, optan por Irán. Esa es la bandera revolucionaria. Da asco. Pero no pueden contestar a estas preguntas. Lo que tienen que hacer es monopolizar el discurso, no dejar que otros hablen, porque es la única manera de garantizar que haya un dejo de verdad de lo que ellos dicen. Cuando se derrotó a Alemania, comenzó la posibilidad de paz, porque se venció a un régimen sádico que tenía como único impulso la destrucción. El islamismo no es muy distinto. Tiene como impulso, no el Islam, la religión del Islam, no hablo de ella, hablo del islamismo, que es un movimiento político nacido en la década del 20, cuando cayó el califato, que quiere imponer el califato nuevamente en el mundo, que quiere imponer la versión más sanguinaria del Islam y por la vía más atroz que uno puede imaginarse. Ese movimiento no es un movimiento para dialogar, y no es un movimiento para decir, bueno, con él hay que hacer la paz. Después de él hay que hacer la paz. Con él hay que hacer la guerra y ganarle. Con Israel pasa eso. El proceso de paz avanza y la paz se acerca cuanto más fuerte sea Israel. Así como firmamos un tratado con Jordania que se cumple muy bien y uno con Egipto que se cumple muy bien y ya muchos años, vamos a firmar tratados también con los palestinos y también con Siria y también con Arabia Saudita. Va a llegar, pero cuanto más lo empujemos, peor va a llegar. Y empujarlo quiere decir, ¿qué tengo que hacer ahora para conformarlos? Básicamente no hay nada que los pueda conformar, porque lo que ellos quieren es destruirte. Lo que vos tenés que hacer es una sola cosa que asegurará la paz por todas las generaciones. Es ganarles. Y esta es una palabra muy políticamente incorrecta, pero ¿qué puedo hacer? La victoria también cabe en el vocabulario. Y ganarles a ellos quiere decir destruirlos, matarlos, expulsarlos, para nada, al contrario. Ganarles quiere decir quebrarles para siempre el objetivo. Y entonces empujarlos a tareas menos dignas, como construir universidades, dedicarse a la ciencia, dedicarse a las artes, a la democracia. No envenenar a sus chicos cuando tienen 5 años diciéndoles que cuando cumplan 12 se tienen que matar para matar chicos judíos, sino enseñarles a ser agricultores y médicos. Eso es tratar de destruirlos al revés. ¿Cómo se podía llegar a la paz en la Segunda Guerra Mundial? Derrotando a Alemania. Eso era llegar a la paz. No había otra manera, no había forma de transigir un poquito. Derrotarlos. Y no derrotarlos un poquito, derrotarlos totalmente. Y eso no quiere decir matarlos. Quiere decir que ellos admitan que el objetivo que han tenido en ese momento es un objetivo vil, no errado. Porque hace poco Abu Mazen también dijo, es un progreso, pero dijo, la segunda intifada fue un error. Y los festejaron por doquier. Me hicieron varios reportajes en radio judías en donde me decían, qué fantástico, ahora cómo puedo decir algo de Abu Mazen. Señor, no es un error matar a chicos en una cafetería o en un jardín de infantes. No es un error educar a una generación de chicos palestinos a que que se maten para matar. Es un crimen de lesa humanidad. Y mientras lo sigan considerando un error y nosotros lo aplaudamos, todavía no fueron vencidos.